Hola, bienvenidos a este episodio especial de Pupila Dilatada, en donde les voy a estar contando por qué este podcast ha mutado a ser exclusivamente y 100% en audio. Así que quédense porque les estaré contando esto, pero vamos a reflexionar también sobre los procesos creativos y las exigencias del mercado y cómo estas exigencias a veces nos desalinean de nuestros propios intereses y de nuestros propios deseos. Oigan, bueno, pues entonces les cuento que a partir de ahora, o por lo menos durante un tiempo, vamos a ver cómo se transforma esto, porque también estaremos hablando de la importancia de la transformación. Les estaré compartiendo entonces este podcast exclusivamente en audio. Y de lo que quiero reflexionar el día de hoy para no quedarme en una reflexión unilateral personal mía nada más, es cómo las exigencias del mercado a veces nos obligan a hacer cosas que realmente no queremos hacer. La realidad es que la dictadura del capitalismo digital nos ha acostumbrado a consumir y consumir y consumir contenido, pero también nos ha convertido en creadores del mismo y estamos en un loop ahora de producir y producir y producir a la vez que consumimos y consumimos y consumimos. No me malentiendan, la verdad es que a mí los blogs, las redes y los canales de video me parecen una extraordinaria herramienta. Si volteo al pasado, me veo y recuerdo que siempre fui una niña con ganas de crear, de compartir, de comunicar y hacía de todo, desde libros en cuadernos escribe, en donde por supuesto escribía a mano y dibujaba mis portadas, hasta programas de radio que grababa en cassette, ya saben, cuando picabas los botones de play y record al mismo tiempo. A lo mejor esta reflexión ya se puso muy análoga y muchos de ustedes no saben de lo que estoy hablando, pero bueno, el punto es que la llegada de las herramientas digitales fueron una puerta de entrada para mí a un mundo infinito de posibilidades porque me permitió materializar todo aquello a lo que jugaba de niña. Recuerdo haber abierto mi primer blog por allá de 2009, compartía anécdotas tipo Sex and the City. También más adelante, cuando empecé a trabajar en medios y tuve acceso a eventos y a contactos, ese blog mutó a una especie de revista de estilo de vida. Finalmente lo pausé todo porque vino un periodo intenso de transformación, hablando de la transformación, en donde absolutamente cambiaría de piel. Toda mi energía creativa la volqué en terminar de escribir Maiwen, mi primera novela. Y bueno, por aquellos años llegó el budismo a mi vida con la máxima de nada es impermanente. Es decir, todo cambia, todo está en constante transformación. Y si bien al principio este tipo de enseñanzas parecen crípticas y casi imposibles de adoptar, con el tiempo y con la práctica van cobrando sentido. Sufrimos, dice el Buda, porque pensamos que las cosas no cambian, que las relaciones son eternas, que mi trabajo es seguro, que mi cuerpo no va a envejecer, que siempre voy a tener salud. Así que cuando nos enfrentamos al inevitable cambio, todo falso cimiento se desmorona. Es así que me encuentro en un punto en mi vida en que mi ímpetu creativo palpita dentro de mí, eso sí que no parece haber cambiado, pero siento que hay algo que está requiriendo una transformación. Y vuelvo de regreso al principio porque hablaba de esta exigencia del mercado, del capital, de producir y producir y consumir y consumir, y cómo esto nos está llevando a la debacle de nuestra salud mental. Es así que ahora me doy cuenta, conforme escucho las enseñanzas de mis maestros, conforme reflexiono sobre esas enseñanzas, sobre la lentitud, sobre el silencio, sobre el vacío, es claro que mis propias exigencias em, de hacer específicamente este podcast de cierta manera
se encuentran en disonancia con mi enseñanza espiritual. Hay un llamado a hacer menos. Hay un llamado a ir más lento. Y sin embargo, no quiero dejar de hacer esto. Así que, pues aquí estamos, porque la realidad es que consolidar ideas lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo em, pensar y aterrizar esas ideas. Cuesta más trabajo aún ejecutarlas. Cuesta todavía más trabajo sostenerlas. Entonces, es en ese sentido que tampoco me atrevo todavía a soltarlo todo como hice en algún periodo de mi vida. Y si ustedes que me están escuchando han pasado por procesos así, a lo mejor les resuena, porque sin duda que muchos y muchas de nosotras hemos atravesado situaciones en donde decimos, esto ya no, requiero pausarlo o requiero terminarlo y avanzar hacia otra cosa. Y esa decisión, que además también lleva y requiere mucho trabajo, bueno, pues lo transforma y lo cambia todo. Entonces, bueno, volviendo al podcast, pues ustedes se han dado cuenta que esta cuarta temporada se transformó radicalmente. Las 3 temporadas anteriores eran episodios muy largos. Cada episodio me estuvo acompañando mi amiga y gestora cultural Andrea Magaña. Y bueno, nos vimos obligadas a hacer algunos cambios, un poco por mis propias necesidades de tiempo y por mis propias necesidades creativas y también por las necesidades de Andrea. Y sin embargo, ese cambio, que ya fue lo suficientemente radical, como que aún así no fue suficiente. Hay un empujoncito más que quería dar y era hacerlo enteramente en audio. Como les comentaba al principio, siempre me gustó la radio, así que cuando surgieron los podcasts, al igual que me sucedió con los blogs, pues no dudé en aprovechar las herramientas. Pero bueno, violé un poco el principio del podcast compartiendo videos porque, como les decía en la introducción, la tendencia invita a hacer videos. Pero a ver, si de lo que reflexiono cada semana y en todo caso en mi vida todos los días es no caer en las tentaciones tóxicas del capitalismo, entonces a lo mejor debo regresar a mis ideas primigenias y hacer lo que yo quiera sin pensar en las exigencias del mercado. Por eso decidí que a partir de ahora estaré compartiendo este podcast solamente en audio, porque es aquella primera idea que yo tenía que surgió por allá de la pandemia. Hacer un podcast para acompañarnos, hacer un podcast para reflexionar, hacer un podcast para dialogar y pues en teoría los podcasts son audios, son como esta especie de programa de radio, pero bueno, en lo que pensé y en lo que me hice de todo lo necesario para lograrlo, pasaron algunos años y entonces llegó esta tendencia del video y todo se transformó y todo, em, la verdad lo disfruté, me gustó mucho, pero como les decía, otra vez apelo un poco a sus resonancias. Hay algo, a veces hay ese algo que no termina de encajar y que vale la pena que lo cuestionemos, que lo observemos, que nos detengamos a autocuestionarnos y ajustar tuercas y a lo mejor rectificar el camino y a ver qué pasa. En todo caso, esta reflexión también va en torno de la transformación. Todo está en constante cambio. Así que no sabemos, a lo mejor mañana, a lo mejor en unas semanas, en unos meses, en unos años, se me ocurre hacer esto de otra manera y no pasa nada. Volveremos a cambiar de piel. Pero bueno, pues muchísimas gracias por seguir aquí, muchas gracias por pasar por acá. Este fue, como les decía, un episodio especial, pero nos seguimos escuchando aquí en Pupila Dilatada del podcast para hacer reflexiones coyunturales que nos permitan elevar nuestra conciencia.